Estimados y estimadas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión virtual de tutorías integrales pares. Mi nombre es Ignacio Moya Astorga, de Tecnología Médica, tutor de Morfología 1 para Terapia Ocupacional el año 2016 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En esta tutoría repasaremos la mayoría de los contenidos sobre anatomía normal vistos durante el curso, haremos un verdadero y falso, por lo que recomiendo estudiar lo más posible antes de darle play al video. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Pues reforzaremos los contenidos teóricos aprendidos a lo largo de la asignatura a través de una actividad verdadero o falso de cada tópico visto en el semestre. Y como ya he dicho hasta el cansancio, esta actividad trata de un verdadero o falso y ustedes tendrán 10 segundos para responder cada pregunta e inmediatamente después de ella vendrá una retroalimentación breve de las materias. El tiempo está asignado para no alargar más el video. Si ustedes quieren, pueden darse más tiempo. No hay problema. Reitero que es esencial que ustedes vean este video relativamente preparados y preparadas para el examen. Así podrán sacarle un gran provecho al video. Comencemos con la primera pregunta. Los tres vasos que emergen del arco aórtico de izquierda a derecha son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Esta es falsa. El orden correcto mencionado sería de derecha a izquierda, y la arteria carótida común y subclavia no son las derechas como dice la aseveración, sino las izquierdas que nacen del arco aórtico. Continuamos. El agujero rasgado es un foramen formado por el hueso esfenoides temporal y occipital. Verdadero. En estas imágenes de la cara interna y externa del cráneo podemos observar cómo el agujero rasgado, encerrado en una circunferencia negra, está formado por la colisión entre los huesos esfenoides en amarillo, temporal en rojo y occipital en morado. Continuamos. El plano formado entre el ángulo esternal y el disco intervertebral T5 y T6 marca varios sitios anatómicos, como el límite del arco aórtico, la bifurcación de los bronquios y el desemboque de la vena cava superior en el corazón. Falso. Este plano sí delimita todo lo señalado y además marca la frontera entre el mediastino superior e inferior. Sin embargo, se traza entre el ángulo esternal y el disco intervertebral T4 y T5, no T5 y T6 como menciona la aseveración. En los huesos planos existe tejido óseo compacto y esponjoso. Verdadero. Recordemos que en los huesos planos, el tejido compacto está al exterior de las dos caras del hueso, tal como marca la línea punteada negra, denominándose haploe, y el tejido esponjoso en el centro se denomina diploe, como indica la flecha roja. Este tipo de huesos se encuentra fundamentalmente en el cráneo. Continuamos. Los músculos masticatorios corresponden a digástrico, massétero, temporal, pterigoideo lateral y medial. Verdadero. Entre los movimientos principales de estos músculos se puede mencionar, por parte del digástrico, la depresión de la mandíbula, del massétero eleva y protruye la mandíbula, el temporal eleva y retrae la mandíbula, mientras que el pterigoideo medial eleva, cierra y contribuye al movimiento lateral de la mandíbula. Finalmente, el pterigoideo lateral deprime y produce el movimiento lateral de la mandíbula. Continuamos. Bajo la línea arqueada, los tendones de los músculos oblicuo externo, interno y transverso pasan por anterior a los músculos rectos. Verdadero. Recordemos que sobre la línea arqueada, el tendón del músculo oblicuo interno es bífido, pasando por una parte posterior a los rectos y otra anterior a ellos.
Además, sobre esta línea, el tendón del músculo transverso también pasa posterior a los músculos rectos. Continuamos. En la cara interna de la calvaria se encuentran las fositas para las granulaciones aracnoideas. Verdadero. En la imagen adjunta de la cara interna de la calvaria podemos observar señaladas dichas fositas para la granulación aracnoideas, principalmente en el hueso parietal color verde. Continuamos. En un plano o corte frontal o coronal se podrán observar estructuras que están anteriores y posteriores. Farzo. Recordemos que en un corte frontal o coronal, que se vería más o menos así, podemos observar estructuras laterales y mediales, superiores e inferiores, pero no anteriores y posteriores. Si quisiéramos ver estructuras anteriores y posteriores, podemos ver un plano sagital o parasagital o un plano transversal en desmedro de los otros términos de posición, según el plano que estemos tomando. Continuamos. El septo atrioventricular pone en relación al atrio izquierdo con el ventrículo derecho. Falso. Este septo relaciona el atrio derecho con el ventrículo izquierdo. Y es más, esta estructura no comunica ambos espacios, sino que los separa. Continuamos. En los procesos articulares superiores de las vértebras torácicas se encuentra una estructura denominada proceso mamilar. Esta es falsa. Realmente estos procesos mamilares están en las vértebras lumbares. Otras características importantes de las lumbares son que poseen un cuerpo mucho más grande y un proceso espinoso más recto que el resto de las vértebras. Continuamos. La primera rama de la aorta es el tronco brachiocefálico. Falso. Recuerden que la primera rama de la aorta son las coronarias derecha e izquierda que irrigarán al corazón a través de sus ramas. Las de la izquierda, tales como la rama circunfleja y la interventricular anterior, que irrigarán al corazón por anterior. Y las ramas de la derecha, tales como la interventricular posterior y la marginal, ambas vistas en la cara diafragmática del corazón, por eso no se pueden ver en esta imagen. Finalmente, recuerden que el drenaje es principalmente llevado a cabo por el seno coronario, que se ve también por la cara diafragmática. Continuamos. El nervio oculomotor, troclear y abducens pasan a través de la fisura orbitaria superior. Verdadero. En la imagen adjunta se señala la posición de la fisura orbitaria superior por la cara interna del cráneo. Además de todas estas estructuras mencionadas, por la fisura orbitaria superior también pasan la rama oftálmica del nervio trigémino y la vena oftálmica superior. Continuamos. La médula posee un surco por posterior y una fisura por anterior. Verdadero. Refiriéndonos a la médula espinal, estos se llaman respectivamente el surco mediano dorsal y la fisura mediana ventral. Por esta última fisura, recordemos que pasa la arteria espinal anterior. Continuamos. El hueso temporal se compone de tres porciones: la mastoidea, la petrosa y la escamosa.
Falso. Se incluye también la porción timpánica. En la imagen se muestra cada una de las porciones del hueso temporal. En azul, la porción escamosa. En rojo, la porción mastoidea. En verde, la porción petrosa, que se ve por interior y que por exterior solo podemos visualizar el proceso estiloides, además de la porción timpánica, que está vista en color amarillo solo por exterior. Continuamos. Entre las características de una vértebra cervical se puede mencionar que poseen un proceso espinoso bífido y forámenes transversos. Esta es verdadera. Efectivamente, estas son características comunes a las vértebras cervicales. Además, recordemos que a través de los forámenes transversos pasa una estructura sanguínea denominada la arteria vertebral que llega a confluir en la arteria basilar. Continuamos. Los ligamentos que existen entre la escápula y la clavícula son el ligamento coracoacromial y el coracoclavicular. Falso. No olvidemos la existencia del ligamento superior transverso y recordemos además que el ligamento coracoclavicular se compone del ligamento trapezoideo y del ligamento conoideo. Continuamos. El esqueleto axial es aquel que está compuesto por los huesos pertenecientes a la pelvis, el cíngulo pectoral, los miembros superiores e inferiores. Falso. La definición que se propone en la aseveración corresponde al esqueleto apendicular. El axial está formado por el cráneo, la columna y la caja torácica. Continuamos. Los músculos pectinados pertenecen al ventrículo derecho. Falso. En realidad, los músculos pectinados pertenecen al atrio derecho. Su símil en el ventrículo derecho serían las trabéculas carnosas. No confundir con los músculos papilares, que a través de las cuerdas tendíneas se comunican con la valva tricúspide. Continuamos. El giro recto se relaciona con el surco olfatorio. Verdadero. Recordemos además que por sobre el surco olfatorio pasa el tracto olfatorio. Continuamos. En el pulmón derecho, la arteria pulmonar se encuentra entre los bronquios intermedios y la vena pulmonar superior derecha. Verdadero. A diferencia del pulmón izquierdo, donde la arteria pulmonar está superior a los bronquios intermedios y las venas pulmonares, tanto superiores como inferiores. Recuerden que entre las impresiones más destacadas del pulmón derecho está el arco de la vena ácigos, la impresión de la vena cava superior y la impresión del esófago, mientras que las más destacadas del pulmón izquierdo son el arco de la aorta descendente, la arteria subclavia y la impresión cardíaca, además de haber una estructura que no vemos en el derecho denominada língula. Continuamos. Los procesos clinoideos posteriores se encuentran en el cuerpo del hueso etmoides. Falso. Recordemos que tanto los procesos clinoideos anteriores como posteriores forman parte del hueso esfenoides en su cara interna, coloreado en amarillo en esta imagen del néter. Continuamos.
El músculo homohioideo corresponde a un músculo suprahioideo. Falso. No olvidemos que este es un músculo infrahioideo, al igual que el tiroideo, el esternoioideo y el esternotiroideo. Los músculos suprahioideos corresponden al digástrico y al estiloioideo. Continuamos. El tendón calcáneo o de Aquiles se conforma a partir de los tendones de los músculos gastrocnemios y del sóleo. Falso, puesto que en la aseveración falta completar con el con el tendón del músculo plantar largo. Aprovechemos la imagen para mencionar que el músculo sóleo deja una apertura en su musculatura por donde pasa el nervio tibial y los vasos sanguíneos popliteos, tanto la vena como la arteria. Continuamos. La articulación atlantoaxial media corresponde a una articulación de tipo esferoidea. Esta es falsa. Esta articulación en realidad es de tipo trocoides, ya que permite realizar solo movimientos de rotación lateral y medial. Recordemos que también existen otras articulaciones atlantoaxiales que son de tipo planos y son las llamadas laterales. Tampoco olvidemos los ligamentos responsables de mantener la articulación atlantoaxial media, tales como el ligamento cruciforme, los alares y el ligamento apical. Continuamos. El piso del conducto inguinal corresponde al ligamento inguinal. Verdadero. Aprovecho de dejarles un cuadro resumen con todos los límites del conducto inguinal por si quieren ponerle pausa al video. Continuamos. Los ligamentos de la rodilla corresponden a los cruzados posterior y anterior, a los colaterales y al ligamento transverso. Falso. Además de estos ligamentos, se debe incluir en la lista al ligamento menisco femoral, que solo se ve en una visión posterior. Continuamos. Los cuerpos mamilares se encuentran anteriores al quiasma óptico. Falso. El quiasma óptico está por anterior a los cuerpos mamilares. Recordemos, además, que los cuerpos mamilares forman parte de la estructura del fornix, junto a las columnas del fornix, al cuerpo del fornix, a la comisura del fornix, a los pilares del fornix, a los fimbrias del hipocampo, al pie del hipocampo y a las amígdalas. Continuamos. El pene se compone de dos cuerpos esponjosos y uno cavernoso. Falso. Realmente se compone de dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso. Por dentro de lo esponjoso pasa la uretra, mientras que por dentro de los cavernosos pasan las arterias profundas y la vena dorsal que pasa por anterior a los cuerpos cavernosos. Continuamos. El surco central divide el lobo frontal del temporal. Falso.
El surco central divide el lobo frontal del parietal, mientras que el lobo frontal y temporal se dividen a través del surco lateral. Continuamos. El nervio musculocutáneo atraviesa el músculo bíceps braquial. Falso. Como se ve en la imagen, este nervio atraviesa claramente al músculo coracobraquial del segundo plano del brazo. Recuerden que nace a partir del proceso coracoides y se inserta en el húmero. Continuamos. El ovario se mantiene en su posición únicamente gracias al ligamento del ovario. Falso. Además del ligamento del ovario, se sostiene gracias a un ligamento llamado el suspensorio del ovario. Continuamos. El músculo esternocleidomastoideo se encuentra envuelto por la vaina carotidia. Falso. Dicho músculo está envuelto por la lámina superficial, al igual que el músculo trapecio. La vaina carotidia envuelve al nervio vago, a la arteria carótida común y a la vena yugular. Recuerden que las otras láminas del compartimiento profundo del cuello corresponden a la pretraquial, porción visceral y porción muscular, y la lámina prevertebral. Continuamos. Los mesos son aquellos que unen órganos con órganos. Falso. La definición expuesta corresponde a los omentos, que pueden ser el mayor o el menor. Los mesos, en cambio, pueden unir órganos con la pared peritoneal posterior, tales como el mesenterio, el mesocolon o el mesoapéndice, entre varios otros. Los ligamentos, por otra parte, pueden unir cualquier estructura mencionada. Sin embargo, estos últimos carecen de elementos vasculonerviosos, a diferencia de los omentos y los mesos. Continuamos. De los núcleos basales, el putamen es el más externo. Disculpen la molestia. Falso. Recordemos que más externo al putamen existe un núcleo llamado claustro. Más internamente encontramos los globos pálidos externo e interno. En estos cortes transversales también podemos ver la cola y la cabeza del núcleo caudado y el tálamo. Continuamos. El nervio laringio recurrente, rama del nervio vago, pasa entre el arco aórtico y el bronquio principal izquierdo. Esta es verdadera. Mientras el laringio recurrente derecho pasa bajo la arteria subclavia derecha. Continuamos. El nervio facial tiene como origen aparente el surco vulvopontino. Verdadero. Recordemos que este nervio facial está situado entre los nervios abducen, que es más medial, y el nervio vestíbulo coclear, que es más lateral en esta zona. Les recomiendo repasen de dónde es el origen aparente del resto de los pares craneales. Todos vienen desde el tronco encefálico, excepto el olfatorio y el óptico. Continuamos. En la primera porción del duodeno está la papila duodenal mayor. Falso. En la primera porción del duodeno, correspondiente a la ampolla duodenal,
encontramos que posee una mucosa lisa a diferencia del resto del órgano. La segunda porción o porción descendente es la que corresponde a la que tiene la papila duodenal mayor, que en el fondo es la confluencia entre el conducto pancreático principal y el conducto biliar común. Después, en el duodeno, encontramos la tercera porción transversa y la cuarta porción o ascendente, culminando en el ángulo duodeno-yeyunal. Recordemos finalmente que el duodeno se relaciona también con la cabeza del páncreas y los vasos mesentéricos superiores. Continuamos. El músculo intercostal interno va desde el esternón hasta el ángulo de la costilla. Verdadero. Recordemos a su vez que el intercostal externo va desde las articulaciones costotransversas hasta cerca de las articulaciones condrocostales y que el intercostal íntimo va también desde el ángulo costal, pero no alcanza a llegar al esternón, sino que termina un poco antes. También quiero que recuerden que entre el intercostal externo entre el intercostal interno e íntimo pasa el paquete vasculonervioso intercostal a nivel del surco costal. Continuamos. La arteria comunicante anterior une la arteria cerebral anterior con la carótida interna. Falso. La comunicante anterior une las dos arterias cerebrales anteriores. Recordemos que el círculo cerebral se compone además de las dos arterias mencionadas, de la carótida las carótidas internas, no comunes como dice ahí, la cerebral media, las comunicantes posteriores y las cerebrales posteriores que provienen a su vez de la basilar, que proviene a su vez de las arterias vertebrales. Continuamos. Entre los órganos intraperitoneales podemos mencionar el ovario y el páncreas. Muy falso, puesto que el único órgano intraperitoneal es el ovario. Aprovecho de dejarles un esquema con las diferencias entre peritonizaciones, si es que esa palabra existe, y un cuadro resumen con los órganos y su condición de peritonización, por si quieren darle pausa al video. Continuamos. Las estructuras que ingresan y salen del riñón corresponden a pelvis renal, arteria y vena renal. Verdadero. Recordemos que el riñón es un órgano retroperitoneal, donde entra en la arteria renal y sale en la vena renal y la pelvis renal, que terminará por convertirse en el uréter. Finalmente, aprovechemos la imagen para recordar que en relación a la vena renal izquierda se encuentra la arteria mesentérica superior y que tanto esta como las arterias renales nacen de la aorta descendente directamente. Continuamos. La pared abdominal posterior se compone de los músculos psoas mayor y menor e ilíaco. Falso. En esta aseveración falta mencionar la aparición del músculo cuadrado lumbar. Continuamos. La vena porta nace de la confluencia entre la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Verdadero. Recordemos que, a su vez, la vena esplénica recibe sangre proveniente de la vena mesentérica inferior y que directo a la vena porta confluye en las venas gástricas izquierda y derecha. Continuamos.
El nervio ciático pertenece al compartimiento anterior del miembro inferior. Falso. El nervio ciático pasa por el compartimiento posterior inervando prácticamente todos los músculos de esta zona. Y en sus inicios pasa entre el músculo piramidal y el gémino superior. Continuamos. El nervio frénico pertenece al mediastino superior e inferior medio. Verdadero. Recordemos además que el nervio frénico envía ramas para inervar al pericardio y al diafragma. El nervio vago, en cambio, atraviesa el mediastino superior e inferior posterior. Continuamos. El hilio hepático se compone de la arteria hepática propia, la vena porta y el conducto biliar común. Falso. En términos bien estrictos, esta aseveración corresponde a la del pedículo hepático, es decir, el racimo de elementos que ingresan al hígado o bien salen del hígado. El hilio corresponde a la puerta de entrada solamente. Recordemos que este pedículo está en relación al lobo cuadrado, mientras que en relación al lobo caudado o el lobo de la cola está la vena cava. Continuamos. A través del túnel del carpo pasan los tendones del músculo extensor de los dedos. Falso. Pasan tanto los tendones del músculo superficial como profundo de los dedos, flexores, además del flexor del pulgar y el nervio mediano. Esto es para que estén atentos en cortes transversales de carpo. Esta fue la última imagen. Espero que les haya gustado la sesión y las tutorías de este año. Muchas gracias por escuchar y todo el aguante para el examen. Vamos que lo pueden superar. ¡Saludos!